Apocalipsis 20. Y vi a un ángel que bajaba del cielo, que tenía la llave del abismo profundo y una gran cadena en su mano, y apresó al dragón, la serpiente antigua, que es el calumniador y Satanás, el que había engañado a todo lo habitado, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo profundo, y lo cerró, y puso un sello sobre él, para que no volviera a engañar a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Pero después de estos será desatado por un tiempo. Pero después de estos será desatado por un tiempo breve. Entonces, esta escritura da a entender que Satanás será atado por 1000 años. Después será soltado por un tiempo breve. Entonces lo de entender esta escritura, que Satanás será ahí puesto en una prisión, en una prisión será puesto Satanás por un tiempo breve. Y entonces Satanás da a entender esta escritura que Satanás va a ser va a ser atado por 1000 años. Entonces, Satanás va a ser atado por 1000 años. Entonces, Satanás será... Entonces, Satanás será atado por 1000 años, y después de ese tiempo, ya que se cumpla 1000 años,
será desatado Satanás por un tiempo breve. Lo de entender esta escritura. Y también entonces así. Y entonces ya esta escritura de entender que Satanás va a ser atado por 1000 años, Satanás va a ser atado por 1000 años, lo de entender esta escritura, y será desatado después de este tiempo, ya que se cumplan los 1000 años, Satanás va a ser desatado. Lo de entender esta escritura va a ser desatado por un tiempo breve. Entonces, y en Apocalipsis 27, y ahí da a entender ahí da a entender la escritura y cuando se cumplan estos 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para seducir a las naciones que se encuentran en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlas para la batalla, y el número de ellas es como la arena del mar, y subieron sobre lo ancho de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y bajó fuego desde el cielo de parte de Dios y los consumió. Y el adversario que los había seducido fue echado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia salvaje y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por eternidades de eternidades. Entonces, esta escritura de entender lo que va a acontecer cuando ya Satanás será soltado. Entonces lo están dando a entender esta escritura, Satanás que va a ser soltado, va a ser soltado Satanás. Satanás va a ser soltado cuando ya se cumpla esos 1000 años. Satanás será soltado. Entonces, así. Y saldrá para seducir a las naciones que se encuentran en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlas para la batalla. Y el número de ellas es como la arena del mar, y subieron sobre lo ancho de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y bajó fuego desde el cielo de parte de Dios, y los consumió, y el adversario que los había seducido fue echado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia salvaje y el falso profeta.
donde están también la bestia salvaje y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por eternidades de eternidades. Entonces así, eso es lo que va a acontecer. Y da a entender Jesús da a entender que aún mayores cosas haremos que las que Él hizo. Podemos hacer aún mayores cosas que las que Él hizo. Jesús lo da a entender, que aún mayores cosas harán que las que Él hizo. Entonces, así. Y eso lo da a entender ahí en Juan 14. Juan 14, 12. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre, y lo que pidan en mi nombre les concederé, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Si me piden en mi nombre, yo lo concederé. Entonces, ahí sí pueden, ya ahí entonces es Jesús que está dando a entender aquellas palabras. Entonces, ya saben que podemos hacer aún mayores cosas que las que Jesús hizo, porque lo de entender. Entonces, así. Y entonces podemos hacer, ya sabemos qué podemos hacer y Jesús enseñaba. Jesús enseñaba
predicaba el Evangelio del Reino, sanaba. Y Jesús es el maestro, lo da a entender la Escritura. Y hacer lo que es bueno edifica, lo de entender la Escritura. Ahí Romanos 15. En Romanos 15, ahí hay una enseñanza y también da a entender, o sea, ahí en Romanos 15 hay una enseñanza y también da a entender que hacer lo que es bueno edifica. Romanos 15. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, sino que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, según lo que es para edificación, ya que ni siquiera el Cristo se agradó a sí mismo, sino como está escrito, el vituperio de los que te vituperaban cayó sobre mí. Y todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para instrucción nuestra, para que por la paciencia y por el consuelo de las Escrituras tengamos ahí en esa escritura para que por la paciencia y por el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza, que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda pensar en armonía los unos respecto a los otros en Jesucristo, para que unánimes en la manera de pensar y hablar glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque por este motivo acéptense y tolérense unos a otros, así como también el Cristo los aceptó para la gloria de Dios. Entonces, esa es una enseñanza que da a entender esta escritura, y en esta escritura también me da a entender que
hacer lo que es bueno edifica. Y nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, sino que cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno, según para lo que es para edificación. Entonces está dando a entender esta escritura. Entonces, hacer lo que es bueno, eso es para edificación. Y da a entender esta escritura que ni siquiera el Cristo, nuestro Señor Jesús, ni siquiera Jesús se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, el vituperio de lo que es, sino que como está escrito, ahí de entender, sino que como está en esa escritura de entender, sino como está escrito, el vituperio de los que te vituperaban cayó sobre mí. O sea, el vituperio de los que vituperaban, de los que te vituperaban, o sea, lo de entender esta escritura, cayó sobre Cristo, sobre nuestro Señor Jesús. Aquí está en esta escritura. Aquí lo de entender esta escritura. Ya que ni siquiera el Cristo se agradó a sí mismo, sino como está escrito, el vituperio de los que te vituperaban cayó sobre mí. Y todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para instrucción nuestra, para que por la paciencia y por el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, así, lo de entender esta escritura. Y así, lo de entender esta escritura, que es así, que ni siquiera el Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, el vituperio de los que te vituperaban cayó sobre mí. Da a entender esta escritura que cayó sobre Cristo. El vituperio de los que te vituperaban cayó sobre Cristo. Ahí lo de entender lo de entender esta escritura. Y ya o sea,
también da a entender la escritura, o sea, da a entender la escritura en Jeremías, da a entender en Jeremías 33, da a entender de ahí en adelante, da a entender que vino por segunda ocasión palabra de Yahweh al profeta Jeremías. Y en Jeremías 33, en Jeremías 33, 3, de entender que es palabra de Yahweh. O sea, lo que en esa ocasión, en esa segunda ocasión, en Jeremías 33 en adelante, en Jeremías 33 en adelante, da a entender que vino por segunda ocasión palabra de Yahweh al profeta Jeremías. Y lo de entender en Jeremías 33 en adelante. Y en Jeremías 33 en adelante da a entender que vino por segunda ocasión palabra en Jeremías 33 en adelante. En Jeremías 33 en adelante da a entender que vino por segunda ocasión palabra de Yahweh al profeta Jeremías. Y en Jeremías 33, 3 da a entender palabra de Yahweh: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ahí lo está dando a entender la escritura, que hay que clamar a nuestro Dios y Él va a enseñarnos cosas grandes y ocultas. Mi Dios, Yahweh, Adonai, Jehová, el Padre de Jesús, tiene este nombre, Yahweh. También tiene este otro nombre, Adonai. También tiene este otro nombre, Jehová. Así es como lo llaman a él. Entonces, el Padre de Jesús, lo llaman Adonai, Yahweh, Jehová. Lo de entender las escrituras. Y entonces, mi Dios, Yahweh, le va a enseñar lo grande y oculto que usted no conoce, pero tiene que clamar a Él, porque lo de entender ahí en Jeremías 33, 3, que lo que está ahí en esa escritura es palabra de Yahweh. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que da a entender ahí, da a entender que es palabra de Yahweh. Entonces, da a entender ahí palabra de Yahweh. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, hay que clamar a nuestro Dios. Hay que clamar a Él y Él le va a enseñar cosas grandes y ocultas que usted no conoce. Y clamar es hacer oración. Me lo da a entender la escritura, que cuando usted hace oración está haciendo lo que es clamar. En la oración está haciendo lo que es clamar a mi Dios. Me lo da a entender la escritura. O sea, haciendo oración a mi Dios, están haciendo también lo que es clamar a mi Dios. Me lo da a entender la escritura. Están clamando a nuestro Elohim, están clamando al Padre de Jesús, a Jesús y al Espíritu Santo, ya que mi Dios es el único Dios. Hay un solo Dios y ese único Dios lo hace el Padre de Jesús y el Espíritu Santo. Entonces,
Yahweh es el Padre de Jesús. Yahweh es Jehová. Yeshua es Jesús. Yeshua, traducido, significa Jesús. Entonces, Yeshua es Jesús. El Espíritu Santo entonces, y el Espíritu Santo hacen el único Dios verdadero. El único Dios verdadero que tenemos, lo de entender las Escrituras. Hay que clamar a nuestro Dios, al Padre de Jesús, a Jesús y al Espíritu Santo. Pueden decir así: Padre mío, que estás en el cielo, ayúdanos. Te lo pido. Ahí pueden hacer gemir, así. Y pueden hasta llorar, porque lo de entender la Escritura, que se puede hacer la oración gimiendo, llorando. Entonces pueden hacer la oración así: bendícenos. Danos fuerzas. Te lo pido en el nombre de Yeshua. Amén. Entonces ahí ya he hecho la oración. A nuestro Padre Todopoderoso, a nuestro Dios, al único Dios que tenemos. Ya que hay un solo Dios, el Padre de Jesús y el Espíritu Santo hacen el único Dios verdadero, lo de entender la Escritura. Jesús le da a entender a la mujer samaritana: Dios es espíritu. Y el Padre de Jesús, Yahweh, da a entender: sed santo porque yo soy santo. Entonces ahí da a entender del Espíritu Santo. Y Dios es espíritu. Y mi Dios es santo. Lo da a entender la Escritura. Y en otra parte de la Escritura de entender: porque el Señor es el mismo Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y el Señor es el mismo Espíritu. Jesús es el mismo Espíritu. Adonai, el Padre de Jesús, es el mismo Espíritu. Yeshua, el Hijo de mi Dios, es el mismo Espíritu. Entonces, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, lo de entender la Escritura. Donde está el Espíritu Santo va a haber libertad. Entonces, me lo de entender la Escritura. Entonces, ahí da a entender las Escrituras del único Dios verdadero que tenemos, ya que mi Dios es espíritu y mi Dios es santo. Hay de entender del Espíritu Santo y da a entender en otra parte de la Escritura, porque el Señor da a entender en otra parte de la Escritura: el Señor es el mismo Espíritu. Da a entender en otra parte de la Escritura: el Señor es el mismo Espíritu. Lo de entender la Escritura. En otra parte de la Escritura de entender que el Señor es el mismo Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios
hay libertad. Entonces, Cristo es espíritu también. El Padre de Jesús es espíritu. Mi Dios es espíritu. Lo da a entender las Escrituras. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. Lo da a entender las Escrituras. Entonces, mi Dios es espíritu y mi Dios es santo. Ahí lo da a entender del Espíritu Santo. Entonces tenemos al único Dios verdadero. Por esa razón se hace oración al Padre por esa razón se hace oración al Padre de Jesús, a Jesús y al Espíritu Santo. Entonces, ya saben, tienen que hacer oración al Padre de Jesús, a Jesús y al Espíritu Santo. Me lo da a entender la Escritura. Y se hace la oración a nuestro único Dios en el nombre de Jesús. Pueden pedir así: Padre mío, danos sabiduría ahora mismo. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Entonces, hice la oración a mi Dios, a mi único Dios, en el nombre de Jesús. Y es así como la Escritura me da a entender que yo puedo hacer la oración a mi Dios. Es en el nombre de Jesús. Y cuando ya va a terminar de hacer la oración a mi Dios, puede decir amén.